Hola, bienvenidos al día número 88 del Lighthouse. Jesús es nuestro faro. Hoy vamos a leer Jueces 1 y 2 y la primera parte de Lucas 7. Ahorita vamos a hablar más a profundidad sobre este nuevo libro que es Jueces. Empecemos orando. Dios, te damos muchas gracias por este día, gracias porque tenemos la oportunidad de estar vivos. Hoy te entregamos todo lo que nos preocupa y te pedimos que tú tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, que sanes nuestro interior, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Danos sentido común, Señor, si hemos perdido el sentido común, si hemos perdido el norte de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, si no estamos enfocados en tu palabra y hemos empezado a escuchar las voces del mundo, te pedimos que nos alertes, nos ayudes y nos guíes. Anhelamos más de ti, más de tu presencia. Te pedimos por cada persona que está conectada o va a ver este en vivo. Clamamos por cada persona que está a nuestro alrededor, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Ayúdanos, Señor, a estar fuertes y firmes en lo que tú quieres para nosotros. Háblanos hoy, Señor, y en cada instante. Gracias porque sabemos que estás aquí a nuestro lado, Señor. Anhelamos más de ti, anhelamos conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Vamos a empezar con Jueces, pero en la introducción dice que este libro empieza igual que los otros con la muerte de un personaje muy importante del capítulo anterior, y empezaba a pasar en Jueces que el pueblo una y otra vez volvía a estar en el mismo tema. Acá habla como de unos puntos y unas partes en una Biblia de estudio. Dice: primero hay un periodo de relativa calma, luego el pueblo de Israel abandona a Dios y sigue a otros dioses. Dios se enoja y deja que un pueblo enemigo conquiste y domine Israel. El pueblo de Israel sufre y pide ayuda a Dios. Dios se compadece de su pueblo y manda a un nuevo líder para que lo salve. Y algo importante acá dice que el libro de Jueces nos ofrece una importante lección de hoy. Cuando no obedecemos a Dios, nosotros mismos perdemos la oportunidad de disfrutar de la paz y de la vida abundante que Dios ofrece. Bueno, un llamado para todos y cada uno de nosotros, y es la obediencia a vivir lo que Él quiere y enfocarnos. Bueno, Dios, sigo luchando con esto. Tal vez esto me lo has dicho cientos de veces y no lo logro. Volví a luchar con esto, o me cuesta esto, no he podido salir de esto. Y bueno, también avances. Bueno, he mejorado en esto. ¿Cómo mantengo esto que va bien? Bien. Entonces, empecemos con Jueces 1. Estamos leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Aunque ya, bueno, no sé, Reina Valera contemporánea. Jueces 1 y 2. Judá y Simeón capturan a Adonibesec. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor y le preguntaron: ¿quién de nosotros irá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió: el primero será Judá, porque yo he puesto la tierra en sus manos. Judá dijo entonces a su hermano Simeón: acompáñame al lugar que me ha tocado en suerte. Pelea conmigo contra los cananeos y yo te acompañaré cuando vayas a reclamar tu tierra. Y Simeón lo acompañó, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. Y en Besec hirieron de muerte a 10,000 hombres, y como en Besec hallaron a Adonibesec, pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y fereceos. Pero Adonibesec huyó, así que lo persiguieron, y cuando lo aprendieron, le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adonibesec dijo: a 70 reyes les corté los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, y así recogían las migajas debajo de mi mesa, lo mismo que les hice a ellos. Ahora Dios lo hace conmigo. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Los hijos de Judá atacaron la ciudad de Jerusalén y la tomaron y mataron a sus habitantes a filo de espada, y luego le prendieron fuego a la ciudad. Después de eso fueron a pelear contra los cananeos que habitaban en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y también marcharon contra los cananeos que vivían en Hebrón y que antes se llamaba Kiriat Arba. Allí hirieron a Sesai, a Jimán y a Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. De Hebrón marcharon contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Allí Caleb dijo: mi hija Axa será la mujer de quien ataque Kiriat Sefer y la conquiste. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la conquistó y recibió por mujer a Axa. Y ya se iba ella con Otoniel cuando él la persuadió de pedirle a su padre tierras de cultivo. Entonces Axa se apeó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Y ella le respondió: hazme un regalo, ya que me diste las tierras del Negev, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo, extensión de las conquistas de Judá y de Benjamín.
Los kenitas, que eran descendientes del suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras y se fueron a vivir con los hijos de Judá, en el desierto que está en el Negev, cerca de Arad. Judá acompañó a su hermano Simeón a luchar contra los cananeos que habitaban en Sefar y los derrotaron, y luego de destruir la ciudad le pusieron por nombre Jorma. Judá también tomó Gaza, Ascalón y Ecrón, con sus territorios. Como el Señor estaba de parte de Judá, este arrojó a los habitantes de las montañas, aunque no logró hacer lo mismo con los habitantes de los llanos porque ellos tenían carros de hierro. Pero Caleb recibió Hebrón, tal como Moisés lo había dicho, y arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Sin embargo, los benjaminitas no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, y estos se quedaron allí, conviviendo con los benjaminitas hasta el día de hoy. Se fue unos segundos. José conquista a Betel. El Señor también estaba con la tribu de José, que fue y peleó contra Betel, que antes se llamaba Luz, y donde puso espías en las afueras de la ciudad. Cuando los espías vieron a un hombre salir de la ciudad, lo llamaron y le dijeron: dinos cómo entrar a la ciudad y tendremos compasión de ti. Y cuando el hombre les mostró la puerta, entraron hiriendo a filo de espada a sus moradores, pero el hombre que los ayudó lo dejaron ir con toda su familia. Y el hombre se fue a la tierra de los hititas, donde edificó una ciudad que llamó Luz, y así se llama hasta el día de hoy. Conquistas de Manasés y de Efraín. Manasés tampoco pudo vencer a los habitantes de Bet-Seán, ni a los de Tanac, ni a los de Dor, ni a los habitantes de Ibleam, ni a los de Megiddo y sus aldeas, así que los cananeos siguieron ocupando esas tierras. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, lograron imponerles tributo, pero no los expulsaron. Tampoco los efraimitas pudieron expulsar a los cananeos de Geser, y estos se quedaron allí entre ellos. Conquistas de las otras tribus. Zabulón tampoco pudo expulsar a los habitantes de Quitrón ni a los de Nalal, así que los cananeos se quedaron a vivir entre ellos, aunque pagando tributo. Tampoco Aser pudo arrojar a los habitantes de Aco ni a los de Sidón en Ahlab, en Aksib, en Helba, en Afec y en Rehob, sino que tuvo que vivir entre los cananeos de esa tierra. Neftalí no pudo arrojar a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat y vivió entre los cananeos, pero les impuso tributo a los de Bet-Semes y de Bet-Anat. Los amorreos persiguieron a los danitas hasta las montañas y no les permitieron bajar a las llanuras. Los amorreos siguieron viviendo en el monte de Eres, en Ayalón y en Sagalbín, pero cuando la tribu de José se hizo fuerte, los obligó a pagar tributo. La frontera con los amorreos empezaba en la cuesta de Acrabín, desde Estela hasta la cima. El ángel del Señor en Boquín. Este capítulo que viene es Jueces 2. El ángel del Señor fue a Gilgal, a Boquín, y les dijo a los israelitas: yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados, cuando les dije: nunca anularé mi pacto con ustedes, mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra, gente que tiene altares que ustedes deben destruir. Pero ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué no lo han hecho? Por lo tanto, escúchenme bien. No voy a expulsar de estas tierras a sus habitantes, sino que ellos serán para ustedes como azotes en los costados, y sus dioses los confundirán. Cuando el ángel del Señor dijo eso a los israelitas, ellos se echaron a llorar con fuerte voz. Por eso a ese lugar lo llamaron Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Muerte de Josué. Josué despidió al pueblo de Israel, y cada uno fue y tomó posesión de su heredad. Y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevinieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat Serach, que era su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Apostasía de Israel y surgimiento de los jueces. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y los entregó en manos de ladrones que lo despojaron de todo. Los dejó a merced de los enemigos que los rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer. A donde quiera que iban, la mano del Señor estaba en contra de ellos, para su mal, y tal como se lo había jurado, se vieron en gran aflicción. Entonces el Señor suscitó caudillos para que los libraran de aquellos que lo despojaban.
Pero ellos tampoco escuchaban a sus caudillos, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, pues sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor suscitaba algún caudillo, también lo apoyaba, y mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, pues el Señor se conmovía al escuchar los gemidos de su pueblo oprimido y afligido. Pero al morir aquel caudillo, el pueblo volvía a corromperse, aún más que sus antepasados, y seguía a los dioses ajenos para servirles y adorarlos, y no se arrepentían de sus obras, ni de su obstinada conducta. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: como este pueblo ha roto el pacto que establecí con sus antepasados y no me obedece, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Esta era una prueba para Israel para ver si se esforzaban en volver al camino del Señor, como sus antepasados. Por esta razón, el Señor no expulsó a aquellas naciones, ni se las entregó a Josué, sino que las dejó entre ellos. Bueno, era lo que leíamos un poco en la introducción. Mientras el pueblo estaba bajo esos mandatos, esas enseñanzas, y las personas que estaban constantemente dirigiéndolos y habían vivido muchas cosas de lo que Dios había hecho, estuvieron creyendo, y luego se apartaron las siguientes generaciones. Y nos deja una gran enseñanza a nosotros, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestras vidas, y es tener presente siempre a Dios, esas victorias que queden escritas, que las podamos hablar, contar a las demás personas lo que Dios ha hecho, y constantemente aferrarnos a Dios y pedir perdón si nuestros antepasados se han alejado en algún momento, si nosotros nos hemos alejado. Vamos a leer ahora Lucas 7 del 1 al 30. Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaún. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron: este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa, ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va, y si a otro le digo, ven acá, él viene, y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo: quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de una ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento, el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de todos, y unos alababan a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y otros más decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina. Bueno, acá hay dos historias tremendas de sanidad, y además, bueno, y la otra es de resurrección. Pero algo claro acá, y es que en el lugar donde nos encontremos podemos estar clamando por quienes tengan necesidad. Hubo un momento que era mucho más difícil ir a hospitales. Ahorita algunos podemos ir, pero si estamos orando para alguien lejos, sepamos que en el nombre de Jesús podemos estar orando y guerreando, y eso se hará, ¿no? Tengamos y sintamos esa paz, que podemos orar por cualquier lugar, y Jesús es el que lo hace. No se trata de nosotros, sino del poder de Dios. Y el tema de la resurrección del hijo de la viuda es tremendo, porque Dios puede hacer lo que sea. Hemos escuchado historias en hospitales, en lugares, de personas que ya habían dicho: no, ya se murió, y de repente resucita. Tengamos fe y tengamos también esa convicción de que Dios puede hacer cualquier cosa,
Pero si ha llegado el tiempo de la persona de irse, cuando ha creído en Cristo, resucitará en victoria en esa nueva vida. Tenemos una vida eterna. Los mensajeros de Juan el Bautista. Perdón. Los discípulos de Juan fueron a contarle todas estas cosas. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntaran: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Aquellos fueron a ver a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces Jesús le respondió: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan: ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Querían ver una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante y disfrutan de grandes lujos están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Pues yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta. Porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, todo el pueblo y los cobradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios respecto de sí mismo y no fueron bautizados por Juan. Bueno, la historia de Juan es para mí una de las historias más impresionantes, porque no termina muy bien la historia de Juan. Y siempre le tocó como este papel difícil, ¿no? De saber y morir a todo porque las personas conocieran a Cristo. Y creo que muchas veces vamos a vivir eso también nosotros como creyentes. Y es que morimos a lo que nosotros creemos, a nuestros deseos, a vivir bien, a ciertos lujos. Porque al final nuestro propósito es la eternidad. Nosotros llegar a eso, ¿no? Hemos recibido a Jesús, tenemos esa vida eterna. Pero nuestro propósito es que más personas también lo conozcan y que nosotros podamos hacer visible la obra redentora de Jesús en la vida de quienes más lo necesitan, así como nosotros tuvimos y tenemos la oportunidad de conocerlo cada día más. Vamos a orar para cerrar. Y aparecían siempre los fariseos y ese rechazo, y lo vamos a ver constantemente, o personas que se quejan una y otra vez de la iglesia, pero la pregunta siempre es como: ¿será que yo también tengo algo de fariseo, de farisea, que hay en mi corazón a veces que no me permite como ser noble a los otros, orar por otros o estar juzgándolos? Entonces oremos ahora sí para cerrar. Dios, te damos infinitas gracias por lo que hoy nos hablas en el libro de Jueces y Lucas. Perdónanos si muchas veces, como el pueblo de Israel, nos hemos olvidado de lo que tú has hecho, Señor, y nos hemos desviado. Te pedimos que seas tú guiándonos, Señor. Te pedimos que seas tú tocando nuestro corazón y llevándonos a cumplir ese propósito que tienes para nuestras vidas. Hoy clamamos, Señor, porque nos des una visión grande, Señor, de lo que tú tienes, Señor. Ayúdanos en cada instante, en cada paso, que nosotros podamos ver que tú estás ahí a nuestro lado y que no se trata de nosotros, de que nosotros brillemos, sino de que seas tú brillando. Te entregamos todo nuestro ego, lo que nos cuesta, Señor, lo que nos cuesta morir, y anhelamos más de ti, más de tu presencia, Señor. Ayúdanos también a llevar tu llamado, Señor, el evangelio a las nuevas generaciones, y constantemente a estar predicando, Señor, y a pegarnos a tu palabra. Gracias por este día, nos cubrimos con tu sangre preciosa, clamamos por sanidad, restauración, oramos por cada persona que está conectada a ver este en vivo, cada persona que ha estado conectada, Señor, en este tiempo. Oramos por quienes predican el evangelio de Jesús alrededor del mundo. Te entregamos este tiempo, nos cubrimos con tu sangre preciosa, prohibimos todo ataque del enemigo, prohibimos todo ataque, retaliación y venganza, blindamos nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones y reprendemos todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, amén.